Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Pereira, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Yacambuy para la asignatura de Psicología Familiar con la profesora Carolina Bocaranda. Les quiero hablar sobre las dinámicas familiares y el clima familiar. Este es el índice de los contenidos que vamos a ver. Y el clima familiar. El clima familiar se podría definir como el ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran un núcleo familiar. Y este además ejerce un importante valor tanto social como psicológico como físico-biológico. Por lo tanto, este regula o incide o estimula las conductas de los individuos y permite el desarrollo de su personalidad y su autoestima. Este es muy importante ya que los patrones del clima familiar, es decir, el ambiente como sea percibido por el individuo, este buscará replicarlo cuando éste construya su propia familia o busque su propia pareja. Por lo tanto, el clima familiar, especialmente para los niños, es sumamente importante ya que define cuáles serán las bases de la construcción familiar que él desea buscar. Además, algunas de las características, mejor dicho, que debería tener un clima familiar bueno son límites claros basados en el respeto y la consecución y persecución de las estructuras jerárquicas ordenadas, la comunicación efectiva y asertiva, una fuerte cohesión familiar con, obviamente, un espacio importante para la independencia de los individuos fuera del núcleo familiar, una jerarquía clara en las relaciones, es decir, relaciones verticales y asimétricas para los padres e hijos y relaciones horizontales y simétricas para las parejas y para los hermanos. Además, también debe haber espacios óptimos y diferenciados para la consecución de objetivos. Y estos espacios no son espacios físicos, sino contextuales, es decir, deben haber espacios para la construcción de respeto, para la educación, espacios para la recreación, todo esto. Ahora bien, el clima familiar debe contener cuatro elementos. El primero son las normas, es decir, las reglas, los reglamentos, las estructuras de disciplina directiva que ejercen los padres sobre los hijos dentro del núcleo familiar. La afectividad, es decir, el grado de cariño, de afecto, de empatía que tienen los miembros entre sí. La comunicación, que es la capacidad que tiene un individuo de transmitirle sus ideas a otro de forma respetuosa y manteniendo la armonía. Y los roles, que son las funciones propias sociales que tienen los individuos para con el resto de los individuos de su familia. Y estos se basan en las pautas o los patrones socioculturales que tiene el entorno. Aquí hay algunos ejemplos que les quiero mencionar. Un ejemplo de afectividad cuando los padres le demuestran cariño a sus hijos, cuando les dan abrazos, cuando van al parque a jugar, cuando los ayudan a hacer actividades que les gusten. Todo esto son demostraciones de afecto, demostraciones de amor que deben ser recíprocas, tanto de los padres a los hijos como de los hijos a los padres. También tenemos los roles. Un ejemplo muy importante es el rol educador-cuidador que tiene el padre para con sus hijos. Es decir, el padre debe cuidarlos, debe educarlos, debe proveerles apoyo y satisfacer sus necesidades. Otro ejemplo, las normas. Son normas particulares que puede tener cada hogar. Por ejemplo, no llegar después de las 8 de la noche, después de las 9 de la noche. Por ejemplo, no usar el carro de la mamá sin permiso, por ejemplo. No tomar el dinero que tiene la mamá ahorrado para hacer las compras de comida. No invitar amigos sin permiso, no dañar las plantas de la mamá, no usar sin permiso el computador del papá. Todo esto son ejemplos de normas. Y finalmente la comunicación, que es la capacidad que tienen de resolver conflictos de forma ordenada y respetuosa manteniendo la armonía. Por ejemplo, un hijo rompe un jarrón de la mamá jugando pelota. Este debe encontrar la manera de comunicárselo de forma respetuosa del daño que hizo y la madre debe ser capaz de reprenderlo en caso de que lo haya hecho voluntariamente o incumpliendo algunas de las normas de forma respetuosa también. Además, tenemos varios tipos de padres, padres con el concepto de padre y madre, y además la paternidad se basa en un binomio o en un principio muy importante que ahora lo vamos a analizar. En este caso, la paternidad es el núcleo o los padres son el centro de la directiva del núcleo familiar.
Y estos generalmente se ven representados como un padre y una madre, aunque actualmente pueden haber dos padres o dos madres, y estos tienen el poder de ejercer la autoridad sobre los hijos de forma respetuosa y manteniendo una serie de normas sociales. Y además la paternidad se basa en un principio que se llama el principio binomio de afectivo autoritario. Es decir, los padres para criar a sus hijos deben usar o deben cumplir un rol de darles afecto, pero a la vez de forma autoritaria. Es decir, deben ser capaces de educarlos, deben ser capaces de establecerles límites, de castigarlos en caso de ser necesario, todo con el propósito de reorientar su conducta hacia la funcionalidad, pero a la vez también tienen que proveerles afecto, proveerles atención y proveerles apoyo. Ahora bien, existen varios tipos de padres. Los padres pueden ser tres tipos. Los padres biológicos, que es cuando los padres aportan las células biológicas o las células germinales con las cuales se va a concebir el embarazo del hijo, por ejemplo, el espermatozoide y el óvulo, y en este caso los padres biológicos son los padres más importantes y los que generalmente adquieren el rol de padres socioculturales o el rol de cuidadores principales. En caso de que los padres estén ausentes, bien sea porque decidieron dar en adopción al hijo, porque fallecieron, porque tienen enfermedades graves, entran en juego los padres no biológicos, que son individuos que son capaces de cumplir el rol cuidador-educador del padre sin haber sido parte de su concepción biológica. Por ejemplo, los padrastros, las madrastras, los padres adoptivos, las madres adoptivas, los tíos, las abuelas, que cuando crían a los nietos o a los sobrinos pueden ser padres no biológicos. Y además también tenemos el padre complementario, que es simplemente personas o individuos dentro de la comunidad que apoyan o asisten el rol cuidador educador del padre. Por ejemplo, un profesor de educación física o un profesor de karate o un vecino o un tío. Todos estos son padres complementarios. Además también tenemos varios estilos paternales. Los estilos paternales fueron descubiertos fue un modelo propuesto por la psicóloga estadounidense Diana Baumert en 1958. Ella lo descubrió a partir de reconocer patrones en padres en la conducta de sus hijos y inicialmente se basó en tres modelos de crianza, aunque posteriormente fue añadido un cuarto. Y estos se manifiestan de la siguiente manera. Los estilos paternales son el estilo autoritario, que son los padres inflexibles y severos, que sobreexigen a los hijos y en caso de que estos no satisfazcan sus requerimientos o sus obligaciones, los castigan de forma muy severa. Estos son intransigentes, inflexibles, tienden a los castigos físicos y a su vez generan individuos que son temerosos, ansiosos, intolerantes a la frustración, ya que este ha sido el entorno que ellos han aprendido. Por otro lado, también tenemos el estilo democrático, que es el estilo óptimo de crianza, en el cual los padres son capaces de brindarle afecto a sus hijos, pero también son capaces de ponerles límites específicos. Estos crean individuos que son altamente funcionales y están muy bien insertados a la sociedad. Luego encontramos el estilo permisivo, que son los padres muy cariñosos, pero que no son capaces de establecer límites ni estructuras jerárquicas a los hijos. Por lo tanto, son hijos que son incapaces o son individuos que son incapaces de reconocer las figuras de autoridad, son impulsivos y son incapaces de seguir las normas. Y finalmente tenemos el estilo negligente, que es cuando los padres no plantean límites ni estructuras jerárquicas a sus hijos, pero a su vez tampoco brindan afecto. Por lo tanto, los hijos se encuentran en un estado de abandono, bien sea porque los padres decidieron seguir su propia vida o porque los abandonaron físicamente y por lo tanto los hijos crecen con una carencia afectiva y una carencia de autoestima. Este modelo fue propuesto por Diana Baumert, como les mencioné anteriormente, y se basa en que hay dos variables para la paternidad. Por un lado está la variable de la exigencia-permisividad, cuando los padres plantean muchos límites o son muy estrictos, o por el contrario son muy permisivos y muy flexibles. Y por otro lado está la otra variable, que es la de frialdad-calidez, que es cuando los padres son muy cariñosos o poco cariñosos. El estilo de crianza de los padres se basa en estas dos variables. Cuando los padres son muy exigentes, pero a la vez son fríos, afectivamente es una crianza autoritaria. Pero cuando son muy exigentes y muy cálidos, encontramos la crianza democrática.
Por otro lado también, cuando son muy cálidos, pero a la vez muy permisivos, tenemos las crianzas permisivas. Y también, finalmente, cuando son muy fríos afectivamente y también permisivos, tenemos la crianza negligente. Por lo que óptimamente o idealmente Diana Baumer propone que las crianzas deben ser muy exigentes, pero a la vez muy cálidas, para mantener este equilibrio afectivo. También encontramos el síndrome de alienación parental, que fue descubierto por el psicólogo estadounidense Richard Gardner en 1985 y se produce cuando uno de los progenitores crea o manipula la imagen que tiene en un hijo por el otro progenitor y la manipula de forma negativa para romper el vínculo o para dañar la imagen que tiene el hijo. Por ejemplo, en el caso de que un padre y una madre se divorcien, el hijo queda al cuidado de la madre. La alienación parental ocurre cuando la madre inmiscuye al hijo en sus problemas maritales y decide voluntariamente emitir comentarios negativos sobre el padre con el propósito de que el hijo lo vea de forma negativa. Eh, este tiene un impacto sumamente negativo en la crianza del niño, ya que crea una imagen distorsionada de la realidad de los padres y los hijos crecen con varios trastornos que les impiden reconocer las figuras afectivas dentro de su vida. Por lo tanto, este tipo de trastorno o este tipo de síndromes deben ser intervenidos por especialistas en la salud mental, puesto que crean un impacto muy negativo para el hijo, a la vez dañan la relación que tiene el padre con el mismo y vulneran toda la dinámica familiar. Por lo tanto, es importante que las intervenciones se basen en reconstruir la imagen del padre alienado, del padre cuya imagen fue dañada, y de resolver los conflictos del padre alienador, es decir, el que daña la imagen, con el propósito de que el niño pueda volver a unirse a esta dinámica familiar. Ahora bien, encontramos la funcionalidad y la disfuncionalidad. La funcionalidad es cuando las familias crean individuos que están óptimamente adaptados al entorno y pueden ser fácilmente insertados a la sociedad de forma en que puedan generar un impacto positivo. Y en el lado contrario está la disfuncionalidad, que es cuando las familias tienen dinámicas que no les permiten a los individuos adaptarse al entorno y estos no son capaces de funcionar o de crear un impacto positivo dentro del mismo. Además, la familia tiene varios enfoques. Y estos son los enfoques familiares. Tenemos el enfoque biológico, que es el enfoque de procrear, el padre y la madre se reproducen. También tenemos el enfoque jurídico, que es el enfoque en que el Estado debe proteger los intereses de la familia. El enfoque psicosocial, que es la parte afectiva, la parte de apoyo, la parte emocional de las dinámicas familiares. Y finalmente el enfoque evolutivo, es decir, la familia evoluciona, es un ente dinámico y a medida que van ocurriendo sucesos, la familia se va modificando. Algunos conceptos básicos que es importante tener en cuenta son las alianzas, que es la base de las dinámicas familiares, que cuando dos individuos deciden apoyarse mutuamente sin obtener nada a cambio a través de relaciones simétricas, es decir, de igualdad, por ejemplo, las parejas. Las coalianzas, que es cuando dos individuos dentro de un núcleo familiar deciden aliarse contra un tercero, generando dos grupos diferentes, los compañeros o los aliados y el oponente. Por ejemplo, cuando el padre y la madre se coalían contra un hijo o cuando el padre y el hijo se coalían contra la madre. Además, también es importante mencionar que estas relaciones que se establecen en las coalianzas son asimétricas. Uno ejerce como directivo y el otro como persona de menor rango en la estructura jerárquica. Además, también tenemos la triangulación, que es cuando dos individuos dentro del grupo familiar rompen lazos y un tercer individuo ejerce como mediador entre ambos. Y además también tenemos el hijo como chivo expiatorio, que ocurre cuando los padres son narcisistas o perfeccionistas y son incapaces de reconocer sus propios errores y achacan los fracasos de su vida, bien sean laborales, profesionales, de pareja, a sus hijos. Y también tenemos el divorcio, que es cuando se disuelve el núcleo familiar, es decir, cuando la pareja familiar, la pareja principal del núcleo familiar se rompe. Este crea un impacto muy negativo para sus hijos y requiere un enorme apoyo tanto de los padres como de la sociedad para poder subsanar este tipo de vulneración. Y también encontramos la violencia intrafamiliar, que es cuando dos individuos dentro del mismo grupo familiar se agreden. Este ocurre considerando que hay una víctima y un agresor. Cuando la víctima es la mujer de la pareja, es violencia doméstica.
Cuando es los hijos, es maltrato infantil. Cuando son personas mayores, por ejemplo los abuelos, es abuso de personas mayores. La violencia intrafamiliar tiene varios entes de protección. Por ejemplo, la violencia contra la mujer está amparada por el Ministerio de la Mujer con el Instituto Nacional de la Mujer en la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. El maltrato infantil está protegido por el Consejo de Protección al Niño, Niña y Adolescente en forma de la LOPNA. Y el abuso de personas mayores fue recientemente amparado en el año 2001 con la Ley Orgánica de Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Además, también tenemos la pérdida de un familiar. Es un impacto muy negativo que ocurre cuando uno de las personas dentro del grupo familiar fallece y tiene un enorme impacto en el resto de los miembros que requiere un tipo de apoyo muy especial que permita que ellos puedan reunirse o puedan reajustarse a este cambio a través de una serie de etapas que son estas que pueden observar acá, que son la negación, el enfado, la negociación, la depresión y la aceptación, que son normales en el duelo. Y finalmente tenemos la psicointervención del duelo, que tiene como el propósito de facilitar la transición entre las fases del duelo, reorientar los mecanismos de adaptación ante la pérdida, evitar el desarrollo de otras patologías como la depresión o la drogadicción a través del duelo y brindar psicoeducación sobre el tema de la muerte, el luto y el dolor. Algunas de las técnicas más comúnmente aplicadas en el duelo son la reestructuración cognitiva, el juego de roles, la técnica narrativa evocadora, la silla vacía y la creación de una bibliografía que generalmente es de la persona fallecida. Ese es todo lo que les quería comentar. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para elaborar este trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.